Esto es Miserias de la Economía, el programa que conduce habitualmente Eduardo Lucita. Está reponiéndose, que hemos hablado en el primer programa, de su operación, de un tema de salud. Bueno, primero hablé por teléfono con él, así que ya está reponiéndose rápidamente para volver al programa. Muy requerido acá en la gente de producción y los que están en este canal, el recuerdo y le damos el saludo hacia él. Y bueno, el tema es que estamos reemplazándolo como podemos. Pero tenemos una condición: para poder reemplazarlo por algo mediocre, tenemos un excelente panel hoy en un tema que es interesante, que es lo que está ocurriendo en Argentina. Obviamente la economía argentina tiene muchas perspectivas de debate, pero una importante ha sido estos últimos días la aprobación de una ley combinada, donde aparece un tema de reparación de jubilatoria al mismo tiempo que un blanqueo. Y esto aparece hasta una acotación, que ustedes ven como en el programa, donde la mayoría del Senado, aún el Frente para la Victoria, sectores de oposición, hasta una abstención de Pino Solanas, aprueban la ley en forma mayoritaria. Y aparece como que algo que viene pendiente de este gobierno con respecto al gobierno anterior, con respecto al pago de juicios y pendientes condiciones de los jubilados. Por otro lado está el tema del blanqueo, un blanqueo que existió muchas veces en los últimos años, uno hasta últimamente, el último gobierno también la planteó. El gobierno de Macri, o Macri mismo, fue opositor a ese tipo de blanqueo, pero ahora apareció el blanqueo con una gran expectativa de que van a ingresar capitales y va a tranquilizarse la economía, y esto va a ser muy beneficioso para el conjunto de la economía. Tenemos aquí el panel, que es excelente panel. Bueno, a mi izquierda es Sergio Carpenter, quien es secretario del Instituto Argentino de Desarrollo Económico y un especialista en temas previsionales. José Castillo, que es un dirigente muy conocido de izquierda socialista, economista, profesor de la Universidad de Buenos Aires, economista de izquierda, y Guillermo Gigliani, secretario del gremio docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, profesor de la UBA y miembro también de Economistas de Izquierda. Vamos entonces a un pequeño corte y entramos ya directamente en el programa. Giramundo TV Comunitaria es un canal de televisión que se encuentra en San José, Guaymallén, provincia de Mendoza. Desde hace 7 años transmitimos para todo el barrio por el canal 34 de aire en analógico. En nuestra pantalla se proyectan producciones propias con información local y provincial, y contenidos en medios audiovisuales alternativos y populares, tanto nacionales como latinoamericanos y del mundo. Desde Giramundo TV consideramos la comunicación un derecho de todos y todas. Creemos que como ciudadanos no solo debemos ser consumidores de servicios de comunicación audiovisual, sino principalmente productores y productoras de contenidos que expresen lo que vivimos, pensamos y sentimos. Un canal de telecomunitario es un espacio de participación. La democratización de las comunicaciones debe considerar el acceso y el derecho a hacer y a hacer comunicación desde nuestros medios. Para que todas nuestras voces y miradas tengan un espacio de visibilización, acompañamos el pedido de habilitación de los canales Barricada TV, Urbana TV y Pares TV, y exigimos más concursos y licencias para radios y TVs comunitarias. Seguimos luchando por la defensa del 33% para los medios sin fines de lucro y la continuidad de las políticas de fomento y el pago de las cuotas FOMECA adeudadas.
Seguimos luchando por la democratización de la comunicación. El socialismo desde donde tiene que surgir, que no es desde la presidencia de la República. No se decreta esto. Hay que crearlo desde las bases. Es una creación popular, es una creación de las masas, es una creación de la nación, es una creación heroica, decía Mariátegui. Es un parto histórico. Esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque somos cientos. Barricada TV, la pantalla para un mundo nuevo. La rutina de la miseria y los... Pongo por delante de nosotros al comandante de todos los comandantes, al Cristo Redentor, crucificado y resucitado, al Cristo y su mensaje liberador, al Cristo y su mensaje de amor, de la justicia social. Y los llamo a todos. Los que quieran patria, vengan conmigo para que sigamos haciendo patria. Socialismo, inclusión. Barricada TV, un arma de combate para los que luchan. Bueno, un saludo y una invitación a los panas de Barricada TV, acá en la parroquia La Vega, donde no solamente hacemos radio, también están los compas de Barrio TV, está la dinámica cultural y todo el trabajo comunal que podamos desarrollar de aquí a que ustedes vengan. Bienvenidos y aquí lo esperamos. Un saludo y un abrazo a Barricada TV. Sigan, continúen luchando, que si no luchamos no logramos nuestro objetivo. Y nuestros objetivos son la lucha de clase, la lucha de los pobres contra los ricos, porque los ricos se quieren adueñar del mundo, se quieren adueñar de nuestro aire, de nuestra tierra. Y decirles que las Malvinas son nuestras, las Malvinas son de Argentina, y que las Malvinas no nos van a quitar, y que son circunstancias de la vida, los imperios caen. ¡Venceremos! Para esos camaradas allá en Argentina, yo le voy a dedicar esto. ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Viva Chávez, carajo! Un saludo, pronto nos verán por allá. Sacrificio, integración, reimpulsando la nación. Justicia y revolución. En este marco de cambios que estamos viendo en Argentina, profundos y obviamente con medidas muy antipopulares que plantean también oposición, tarifas, despidos, recesión. Aparece el tema la semana pasada que fue la aprobación de esta ley de regularización de estaciones de los jubilados y obviamente el tema de blanqueo de capitales. La pregunta, Sergio, es ¿qué es lo que significa este cambio de gobierno hacia lo social, este blanqueo? ¿Cuál es lo que significa todo este tipo de iniciativa en el Congreso del gobierno de Macri? Bueno, es una pregunta buena porque la seguridad social es, decimos hace tiempo que es una diosa candorosa que siempre sobrevive en mucha tensión. Entonces dice, ¿por qué un gobierno como el de Mauricio Macri va a querer generar una reforma previsional? Es una pregunta. La respuesta la da a un editorialista de Clarín, que dice que una obsesión recorre el gobierno, que es la obsesión de que la población está creyendo que gobierna para los ricos, es un gobierno de los ricos para los ricos, y algo hay que hacer. Entonces tienen en carpeta el proyecto del blanqueo, entonces matan el pájaro de un tiro, matan dos pájaros de un tiro, esgrimiendo ese proyecto blanqueador,
y paralelamente, entonces, en un momento de debilidad, en un momento que venían de perder una elección en el Congreso por la ley antidespido, les viene bien entonces sobrevolar el asunto previsional. Entonces tenemos nuevamente un gobierno que se expide sobre las cuestiones previsionales. Pero entonces yo creo que el principal impulso de esto es esta cuestión del blanqueo. La cuestión previsional es una cuestión muy importante. Las sociedades, desde hace muchísimos años, la cuestión previsional es, digamos, esencial a la vida de las personas. Hay un proceso gigantesco, histórico, que recorre desde hace 60 años una transformación muy grande, que fue la construcción de un edificio, el edificio de la Seguridad Social, en base a la propiedad social. Se construyó una propiedad social porque el Estado liberal de la Revolución Francesa, digamos, vino a poner vida, a dar vida, libertad y a proteger la propiedad. Entonces, en esa consigna quedó fuera la parte más útil y más numerosa de la sociedad. La parte más útil de la sociedad no tiene propiedad privada, no tiene propiedad. Entonces la sociedad pudo construir, después de luchas tremendas, esta propiedad, este edificio de la propiedad social que es un proceso que, digamos, vinculó esencialmente dos cuestiones: la transformación del trabajo en empleo y la consolidación del sindicato. Entonces, sobre esa base firme se construyó las regulaciones sobre el salario mínimo, las regulaciones sobre la jubilación, el salario de retiro. Entonces, eso viene a construir, a darle forma a esta cuestión de las protecciones, la necesidad de que la población tenga protección. Entonces se construyó así una sociedad que es una sociedad de semejantes, no es una sociedad de iguales, es una sociedad de semejantes. El derecho, digamos, en el derecho hay una sociedad de iguales, pero en el hecho no, hay una distancia entre el derecho y el hecho. Bueno, y esta sociedad que se construyó con el estado de bienestar, construyó una sociedad que reconoce la disparidad salarial y por eso no hay igualdad. Pero bueno, luego vino el neoliberalismo, y el neoliberalismo lo que hizo, que es una estrategia que esencialmente de las clases altas de las sociedades para incrementar el poder, incrementar los ingresos y la riqueza, vino esa estrategia a destruir en parte esta propiedad social. Y en eso estamos. Creo que la política previsional de Macri, que asoma bajo digamos, el manto de una pretendida satisfacción de derechos de una parte que será un 20 o un 25% de los jubilados más ricos o de mayores ingresos, bajo ese manto se, digamos, abre la puerta a una crisis previsional, porque los fondos que se necesitan para dar satisfacción a demandas históricas son muy cuantiosos y ponen en jaque al régimen previsional, digamos. José, ¿qué ha cambiado entonces este gobierno últimamente? ¿Hay un cambio de rumbo? ¿Es una decisión de ratificación? ¿O existe alguna idea vinculada con la necesidad política, como decía un poco decía Sergio? No, yo creo que, a ver, en esta ley lo que hay es una ratificación del rumbo. Primero, lo trágico de que sea una ley ómnibus donde se meten distintas cosas y entonces hay que desarmarlas un poquito. Por un lado, para completar la discusión con respecto a... Acá no hay ninguna reparación histórica, hay que ser claro, acá no hay ninguna reparación histórica a los jubilados. La inmensa mayoría de los jubilados que están cobrando la mínima, ¿no? O sea, una mínima de un valor que no llega ni al 50% de la canasta del jubilado. La canasta del jubilado está calculada en 11.000 pesos por el defensor de la tercera edad, y estamos hablando de un monto que es menos de la mitad. Para ellos no hay nada, cero, ¿no? O sea, tendrán que esperar el reajuste del mes de septiembre. Ahora, incluso para los que supuestamente habría reparación, pensemos que están todos aquellos jubilados que son
un número millonario que no han iniciado juicio, a los cuales se le está planteando una situación de chantaje. O sea, te vamos a reajustar como si fuera una gracia y no un derecho, a cambio de que vos firmes que nunca más vas a hacer juicio. ¿No? Terrible situación. Y incluso a los que ya están en una situación de juicio, lo que van efectivamente a cobrar es menos que lo que le corresponde. A esto sumémosle lo que efectivamente se señalaba. Acá hay un problema más grande de desfinanciamiento del sistema, al cual el macrismo juega, hay que decirlo con todas las palabras, juega para que entonces, dentro de un par de años, se plantee, bueno, ya no queda otra salida que volver a una privatización. Y del otro lado tenés el blanqueo. Y del otro lado tenés el blanqueo, que es parte de esta línea de un gobierno que, desde el mes de diciembre para acá, ha producido una ferocísima transferencia de riqueza hacia los sectores más concentrados, ¿no? Con todas las medidas que conocemos, desde eliminación de retenciones, la propia devaluación, tarifazos, despidos, y que se juega todo a un eventual ingreso de capitales. Esta es una parte de la medida del ingreso de capitales. Todo blanqueo es algo que nos tiene que ya llamar la atención, ¿no? O sea, todo blanqueo implica de mínima abrirle la puerta para aquel que ha fugado capitales o tiene capitales en el exterior por algún motivo non santo, para que tenga una amnistía y pueda ingresar. Después veremos cuánto es el número, ¿no? Cuánto es el número que ingresa. Pero ojo, recordemos, es un blanqueo que ni siquiera obliga a meter la plata en el país, ¿no? Guillermo, los dos temas que aparece el gobierno como, digamos, como imagen más fuerte que ha jugado es el tema de la herencia recibida, todos son medidas para herencia recibida, y el tema de volver al mundo, este tema de los capitales que están esperando entrar a Argentina con un gobierno del tipo de que plantea. ¿Esto va en este camino o esto es una estación, digamos, una expectativa que no se cumple y la estación internacional y la misma local lo está impidiendo? Empiezo con el segundo porque me parece más sencillo, más directo. La Argentina tiene un problema de salida de capitales, no de ingreso de capitales. A mi ver, los 12 años del kirchnerismo computan un saqueo de 80.000 millones de dólares que se fueron del país desde el 2003 hasta el 2012, es decir, durante el régimen de apertura de capitales. Así que es posible que en periodos iniciales haya algún flujo de capitales, habría que ver hacia dónde se dirigen esos capitales, pueden dirigirse hacia la valorización financiera, lo cual sería un problema para el país, o podrían dirigirse a ciertas ramas de la economía como la minería y el petróleo, y eventualmente inversiones de montos secundarios, o incluso a la adquisición de activos, por ejemplo, la adquisición de tierras. Pero difícilmente el flujo de capitales, porque eso no se ha dado nunca históricamente, permita poner en marcha el país. El blanqueo de capitales no es un plan Marshall. El ingreso de capital, un eventual ingreso de capitales tampoco sería un plan Marshall, eso lo sabemos de la época de Martínez de Oz. De manera que yo creo que las condiciones, por otra parte, las condiciones económicas son difíciles. Brasil, la situación de Brasil influye directamente sobre la economía argentina. Se atraviesa un 2016 recesivo. Aparentemente la recesión sería de la magnitud que se tuvo en el 2014, es decir, no habría un hundimiento, pero sí una recesión. Y si se quiere salir de ahí en base a inversiones con fondos de afuera, yo no veo rubros más que los que acabo de mencionar, porque el otro está muy acotado y sigue acotado por Brasil. Por ejemplo, la industria, que es el motor de las inversiones que requiere capitales extranjeros, no parece ponerse en funcionamiento. Lo de la herencia recibida es una cosa que lo sabemos, se va a seguir repitiendo. Sí,
hay herencias recibidas, el dólar, posiblemente caminando solos, regresemos por el mismo caminito al punto de la herencia recibida, es decir, un dólar atrasado. Pareciera difícil para la burguesía argentina llevar adelante políticas que no alteren el orden social y económico si no tenemos un tipo de cambio revaluándose. Así que... Una preguntita. La votación que hubo en el Senado de diputados rompieron los bloques, es decir, siendo minoritario Cambiemos en las dos cámaras, lograron una mayoría. ¿Esto qué está pasando? ¿Han podido hacer romper político? Está en iniciativa y tienen, por supuesto, una oposición que quizás no encuentra o no puede o no quiere. ¿Qué es lo que está ocurriendo para que estas leyes se puedan imponer con bastante facilidad, por lo pronto? Sí, es una cosa bastante notable. En diputados consiguieron 162 votos. Y en senadores 56 votos. O sea que ha habido un consenso, el bloque del poder dominante se hizo del poder político en la Argentina directamente y ha podido en estos meses de gobierno, digamos, conformar un bloque más amplio que el inicial para, con los buitres, por supuesto, con los buitres, que es de las medidas más importantes y regresivas en este patrón regresivo que ha retomado la Argentina, de distribución regresiva y de desigualdades, digamos. Entonces, eso, digamos, es para tomarlo en cuenta porque esas son las capacidades de las fuerzas políticas que se están midiendo, se miden constantemente. El kirchnerismo quedó golpeado, digamos, su conducción está golpeada, y está en un proceso en el cual digamos, va hacia la conformación de una nueva conducción, renovada o no, y hasta que eso no pase, seguramente va a ser más complejo, más fácil para la alianza política Cambiemos impulsar sus políticas, ¿no? Hay una resistencia social fuerte en Argentina, no deja de haber resistencia social y muy fuerte. De alguna forma se manifiestan en manifestaciones, obviamente en la protesta, en las fábricas, en el reclamo. Es permanente, esto son en las calles permanentemente, las tarifas, todo tiene su movilización, pero sin embargo me parece como que el canal político todavía no está tan claro. Hay todavía un proceso que no se está evolucionando, hay un elemento para poder pensar respecto a esta situación que existe entre lo político, un gobierno que agrede mucho, porque es un gobierno que los sectores populares están realmente haciendo una situación muy dura, pero por otro lado, ¿cómo es el tema del avance, del desarrollo político que está pasando con respecto a esta gran movilización en Argentina, ¿no? Sí, evidentemente una de las características del año 2016 es el feroz ataque a la clase trabajadora y a los sectores populares y la resistencia a este ataque, ¿no? O sea, esto es lo primero que tenemos que decir. El gobierno logró realizar una serie de despidos arriba de 100.000, ¿no? Importante, pero evidentemente iba por más y no lo logró, ¿no? El techo salarial que se fijaba el gobierno era otro que el que terminó siendo. Esto es así, efectivamente. Incluso cuando uno mira las famosas críticas por derecha de Broda o Espert, ellos están en cierta forma señalando esto, ¿no? Guarda que el déficit fiscal no baja porque como que le estarían diciendo al macrismo están cediendo mucho. El macrismo no es que está cediendo, sino que la propia lucha popular lo está colocando una cierta relación de fuerzas. Lo que vos señalás es cómo, yo creo que hay 3 escalones, ojo, no 2. Está el escalón de las luchas populares, hay un escalón que hay que marcar, que es que las direcciones sindicales objetivamente le han dado una tregua al gobierno, ¿no? O sea, después de ese acto grande que se hizo ahí a fines de abril, sobre paros generales, no se vio más nada, ¿no? Entonces, esto es un punto. Y después está el carril más específicamente político. A mí, la verdad, no me asombra lo que ha sucedido en la votación de los fondos buitre o en los procesos posteriores, porque yo creo que había profundas coincidencias, por ejemplo, en el tema del endeudamiento
aperturas y cierres en su momento de canjes habían sido votados por todos en la época anterior también, ¿no? Y por supuesto, además de esto, es el propio reacomodamiento del peronismo. Me parece que sí queda abierto entonces un espacio muy, muy interesante que, bueno, la izquierda tendrá que ser capaz de cubrirlo, y bueno, a eso aspiramos. Eso obviamente tiene que ver con los procesos políticos que vienen de acá en adelante, que tiene que ver con la resistencia, pero también tiene que ver con el planteo de un programa alternativo, ¿no? Me parece que esto es lo que en este momento es como que estamos todavía muy metidos en la discusión de la resistencia y en esto de, bueno, no es verdad, no hay segundo semestre, pero tenemos que ir a plantear las salidas alternativas. Brevemente, que tenemos que ir a un corte. El gobierno... gente cerca del gobierno, como González Fraga, dice acá lo que pasa es que tenemos que ganar las elecciones del 2017 y luego sí aplicamos el programa. ¿Va en ese camino? ¿Cuáles son las condiciones o las condiciones que pueden encontrar en el camino esa idea de llegar al 2017 y ahí sí hacer el ajuste antisocial, regresivo que está planteado? Sí, yo creo que González Fraga ha mostrado una piel que yo no le conocía, ¿no? Porque en la derecha yo lo tenía por un representante de la derecha más desarrollista. Yo creo que mi perspectiva sobre el macrismo es la siguiente. El macrismo pudo salir del control de cambios sin incendios financieros. Y logró una ley muy importante que es la ley de la renegociación de la deuda externa. Eso es una cosa muy importante. Y toda su energía está canalizada a estabilizar la situación a partir de este momento. Incluso es posible y lo vemos, a que el macrismo recurra a una cosa que desconocía completamente, que es el asistencialismo. Porque frente a un golpe contra el salario popular y a un incremento de la miseria popular, no hay otro remedio que, para estabilizar las cosas, hacer cierto asistencialismo. Y bueno, es posible que se entre en una fase de relativa estancamiento, relativa expansión, eso puede ser cualquiera de esas coyunturas. Ahora, yo creo que el macrismo no tiene un programa de crecimiento. Lo dejamos para un pequeño corte y lo sí. seguimos después del corte, entonces. Bueno, muchas gracias. Gracias, director. Tras 200 años de extracción y consumo voraz, los combustibles fósiles baratos y de fácil acceso han alcanzado su techo productivo. Las empresas y gobiernos continúan apostando por los hidrocarburos como principal fuente de energía, explotando ahora yacimientos conocidos como no convencionales. Una de las técnicas empleadas para extraerlos se denomina fracking o fractura hidráulica. Pero, ¿qué es el fracking? Para liberar el gas o el petróleo se perfora hasta la formación geológica que los contiene y se inyecta agua a alta presión, mezclada con productos químicos y arena. Esto provoca que fluyan a la superficie y puedan ser extraídos. El problema que acarrea esta técnica es el impacto socioambiental que puede traducirse directamente en aumento de la actividad sísmica, mayores emisiones de gases de efecto invernadero, gran ocupación territorial, contaminación del aire con sustancias de alta toxicidad, contaminación del agua superficial y subterránea. El agua es un bien escaso y no renovable. El fracking no solo consume millones de litros, sino que además el uso de químicos altamente tóxicos pone en riesgo las aguas subterráneas y superficiales, ya sea por fugas hacia la superficie, por derrames durante su manipulación o por incorrecta disposición de líquidos residuales. Entonces, ¿estamos dispuestos a obtener energía a cualquier precio?
En Argentina la producción de petróleo y gas convencional ya alcanzó su pico productivo. La búsqueda de más hidrocarburos está extendiendo la frontera extractiva a todo el territorio nacional. El objetivo a largo plazo de YPF y las empresas transnacionales apunta a la exportación de los hidrocarburos obtenidos a través del fracking. Pero, ¿a quién beneficia esta técnica nociva, cara y contaminante? Según estimaciones del gobierno de Estados Unidos, Argentina tiene un gran potencial en gas y petróleo de yacimientos no convencionales. De hecho, el fracking ya se está practicando en el país desde hace 2 años. En Neuquén se fracturó en la Reserva Provincial Aucamahuida y en comunidades mapuche como Ñelaicó, violando la legislación indígena y su derecho a consulta previa. También se está implementando en Río Negro, en zonas de chacras dedicadas a la fruticultura, en Chubut, en las cercanías de Comodoro Rivadavia y en Las Heras, provincia de Santa Cruz. Además, se pretende comenzar a explorar en provincias sin antecedentes de explotación de hidrocarburos. Los riesgos del fracking están poniendo en guardia a poblaciones de todo el planeta. Gracias a la presión popular, ya se prohibió en países como Francia y Bulgaria y se están extendiendo moratorias en diversos puntos del mundo. En Argentina, varios movimientos populares están trabajando en proyectos similares tanto en municipios como a nivel provincial e incluso en el ámbito nacional. Informándonos y organizándonos, podemos lograr que Argentina sea un país libre de fracking. Otras maneras de obtener energía son posibles. Es hora de apostar por el uso de energías limpias y renovables. Y más aún, de discutir cómo y para qué generamos energía. Luchemos por el cambio. Paremos el fracking. Bueno, estamos en un diálogo importante respecto a qué está ocurriendo, cuáles son las ofensivas que tiene el gobierno de Macri ante los sectores populares y reivindicaciones obviamente muy amplias de la economía nacional. Y obviamente la pregunta también está aclarando que aparece que el famoso trabajo sucio, una declaración muy honesta en el sentido, peor sentido, que es que lo que estoy haciendo es trabajo sucio, que lo hace Pratgay, aparece como contracara, obviamente, la protesta social, que aparece en forma muy clara. Mismo este tema que tratamos hoy especialmente, que es el tema de esta reforma o esta ley con respecto a las condiciones jubilatorias, ha también recibido una protesta sindical importante, casi inmediata, con respecto al mismo proyecto de ley y a su aprobación. Vamos a ver un poquito hacia una imagen respecto a esto. Peligro la jubilación docente, tanto de los docentes nacionales como de los docentes provinciales. Habida cuenta que la ley pone en riesgo lo que sustenta al ANSES, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, tal cual lo dice su palabra. De manera tal que nos estamos oponiendo al proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, porque no queremos volver a que haya maestras en las escuelas de 75 años, 80, como se acuerdan hace muchos años había, porque no se querían jubilar, porque jubilarse para esas maestras era caer en la pobreza. Esta ley simboliza un regreso al pasado. Lo que se busca con esta ley es vaciar el poder económico de ANSES a través del vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y este es el primer paso para debilitar a todo ANSES. Bueno, como siempre ocurre fuera de cámara, se conversa muchos temas con los panelistas. Bueno, queda un tema, esta cuestión de que aparecen índices de popularidad de este gobierno, este tema jubilatorio, quizá expectativa de un sector de jubilados que está esperando que también, aunque no esté todo incluido, van a ser incluidos. ¿Qué pasa con respecto? Hay un tema de comunicación que el gobierno está ajustando, existe, por lo tanto, resistencia social, está creciendo y está rompiendo este discurso. ¿Cómo ves esto, Sergio? Sí,
la realidad a veces no es, como decía Aristóteles, la realidad no es lo que parece a veces, ¿no? Yo lo que creo es que hay un proceso muy importante de transformación de salario en renta del capital, es decir, el salario, la participación del salario andaba por el 40%, con todas estas medidas, con devaluaciones, con desgravaciones al campo, con las medidas, con los tarifazos que implican una transferencia gigantesca a 9 cerealeras, a 3 mineras, a 6 petroleras y a unos cuantos más, están transformando salario en renta del capital. Es un proceso transformador de salario en renta del capital. Por otra parte, es un proceso endeudador en dólares, porque lo que viene, esos recursos, esa renta, nueva renta del capital, se va a transformar en dólares y para eso necesitan traer los dólares, necesitan endeudar el país, es decir, los trabajadores se van a quedar con parte de su salario menor y con una deuda externa mayor. Ese proceso ya se vivió en la Argentina en 76, 82 y en los 90. Entonces se reditúa nuevamente esa circunstancia. Digamos, por eso para mí, digamos, paralelamente a esta cuestión, hay un esfuerzo fenomenal que es la cuestión ideológica, las condiciones de la hegemonía de las que hablaban los viejos filósofos de hace 80 años, o Boaventura de Sousa Santos, ahora en un escrito muy interesante a propósito de la crisis en Brasil, estas condiciones que digamos que son mantenidas por un gigantesco canal ideológico, mediático, para tratar de esconder estas cuestiones, para tratar de esconder estas transferencias hacia los ricos. Entonces, me parece que, digamos, la protesta social es clara porque ha sido, digamos, directamente afectado el bolsillo de los argentinos, pero hay que seguir construyendo comprensión sobre qué es lo que causa la cuestión, porque en definitiva, digamos, los individuos como las sociedades siempre se movilizan por el miedo y la esperanza, digamos. Entonces la esperanza es compleja. Macri supo generar una cierta esperanza que a la hora de contar votos le sumaron más que las otras opciones. Así que ese es un tema, digamos. José, lo hablamos recién y vos decías que no era así, pero bueno, el tema es que provoca confusión. Es tema que los medios de alguna forma están armados para pasar un mensaje y parece como que es un tema que mantiene una confusión a tal punto que los canales políticos no se arman de acuerdo a la gran ofensiva antisocial que tiene este gobierno en este momento, en todo lo que también decías. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Hay confusión? ¿Cuál es el nivel, digamos, de apropiación de lo político en el sentido más amplio de la sociedad, lo que está ocurriendo en este momento? No sé si la palabra confusión es la más correcta. Tenemos que partir de la base, venimos de un gobierno que ha terminado, que ha hecho una gala muy fuerte del doble discurso, ¿no? Donde había desarrollado el concepto de reindustrialización, redistribución de la riqueza, independencia nacional. Bueno, esto no venía sucediendo, entonces aparece un nuevo gobierno que monta todo esto con una frase muy, ahí sí, podemos decir muy propagandística, que es herencia recibida, y a partir de hechos de la realidad, porque esas problemáticas existían, desarrolla un ferocísimo ajuste, con un concepto. Bueno, esto es como la medicina que hay que tomar, y después vendrá en el segundo semestre el momento del florecimiento, el crecimiento. En el primer semestre, a pesar de que naturalmente gobierno nuevo, todo gobierno nuevo genera una cierta expectativa, y efectivamente cuando uno recorre, cuando uno mira las encuestas, encuentra que hay expectativas de que efectivamente se va a dar ese crecimiento en algún momento. Aún en ese marco se dieron todas estas importantísimas luchas. ¿Por quién? Por los efectivamente afectados, ¿no? Por los efectivamente afectados, por los trabajadores que no lograban incrementos salariales más o menos acordes con la inflación, por los despedidos. Ahora, yo creo que
las expectativas se agotan porque había un discurso muy de corto plazo. El discurso del macrismo no es y vamos entonces a crecer en un modelo de desarrollo a 10 años, es el segundo semestre. Y el segundo semestre ya está. Y el crecimiento económico no va a venir, podrá venir, por supuesto acá somos economistas y sabemos que hay un rebote estadístico, si la economía cae mucho en algún momento, hasta estadísticamente el PBI va a subir. Ahora, en términos de una recomposición del consumo, recomposición del empleo, eso no va a pasar. ¿Vendrán o no vendrán capitales? ¿Serán por el blanqueo? La realidad es que ingresaron 25.000 millones de dólares desde principio de año hasta acá. 9.000 se fueron con los fondos buitre. Otro tanto se fueron con la repatriación de utilidades de las transnacionales. Y otra parte entró al juego de la bicicleta financiera. Entonces, yo no entraría en la discusión de si van a venir o no van a venir capital. A lo mejor vienen. Ojo, también vinieron en la segunda etapa del gobierno menemista. Y simplemente aumentaron el endeudamiento. Yo creo que efectivamente lo que no tiene en el horizonte este gobierno es un modelo de desarrollo que efectivamente pueda contener a un país de 44 millones de habitantes, ¿no? Este es el nudo de la cuestión. ¿Cómo es, Guillermo, esta perspectiva entonces política que tenga algún cuadro nuevo que se está abriendo en este momento? Que este gobierno, en primer lugar, se diferencia del anterior en que es incapaz de cualquier tipo de concesión a la clase obrera. Mientras que el gobierno anterior es un gobierno que se basaba en concesiones a la clase obrera, en condiciones internacionales sumamente favorables, extraordinariamente favorables, favorables como nunca lo tuvo la Argentina. En segundo lugar, y por eso es que hay una ofensiva contra el capital, contra el trabajo, contra los niveles de vida de la clase obrera y del pueblo. En segundo lugar, yo veo que la estrategia del kirchnerismo, por alguna razón que yo todavía no alcanzo a comprender, y creo que muy pocos pueden comprender, era tener una deuda cero sobre el PBI. Es decir, cancelar completamente la deuda. Incluso llegó a cancelar 10.000 millones al FMI. Y, bueno, se partía de deuda cero y, en consecuencia, se partía en condiciones muy favorables para tomar deuda. Incluso eso yo creo que es el caramelo que le sacó Macri a Scioli de la boca, porque Scioli tenía ese proyecto, Bain, Blecher, eran hombres que querían traer. Entonces, eso es una cosa que va a ocurrir porque se parte de un nivel muy bajo de deuda externa, este año ha incrementado y se va a incrementar en los próximos años porque la euforia va a afectar tanto a los deudores como a los prestamistas. En tercer lugar, como lo mostró el kirchnerismo, que desde mi punto de vista, por su base social y por su tradición histórica, era el único que podía encarar un proyecto desarrollista o industrialista, no lo hizo. No lo hizo. Porque la industria argentina es una industria como la de los 90. Más allá, su estructura, me refiero a su estructura, a su articulación, no me refiero a que no haya creado empleo, no haya creado inversiones, pero inversiones que reproducían esa estructura. Bueno, eso lo sabe, no lo sabe Macri, no es un punto demasiado importante, pero no hay posibilidad en la Argentina ni en Brasil, sobre todo por el retroceso que han tenido estas economías industriales, de recomponer las fuerzas productivas sin planificar mínimamente la producción. Y de eso no hay nada. De eso no hay nada en la cabeza de Macri ni en la propuesta del resto del arco parlamentario burgués. Sergio, una idea que queda es que esto es muy similar. Vos también lo llevaste con el tema jubilatorio, que esto marcha a una privatización, eventualmente, obviamente, el desfinanciamiento jubilatorio. Pero entonces son los paralelos la década del 90 con respecto a este gobierno. Obviamente aparece siempre el ciclo, después del ciclo, digamos, de cambio, aparece otra vez un... ¿Esto qué tiene de similitud y qué tiene de diferencia a favor y en contra de los movimientos populares también, ¿no? Sí, yo creo que la lógica de Macri es la lógica de los 90, pero en otro contexto muy distinto. Entonces,
digamos, es una lógica, yo coincido que no hay un plan, digamos, hay un plan externo, se podría ser adscripto con solo mirar los funcionarios que conducen el Estado. De los 104 funcionarios más importantes que hay acá, 40% salen directamente de las cámaras empresariales y de las empresas transnacionales y bancos transnacionales. Entonces, digamos que hay, en ese sentido, una clara dimensión de que el sector externo, del patrón de acumulación externo, es el que está mandando, es el que tiene la mayor probabilidad de que se ejecute en la Argentina. Entonces, ahí hay una diferencia, hay una similitud y hay una diferencia. Ahora, el contexto es distinto porque acá ha habido una experiencia política distinta. Digamos, yo entiendo, por ejemplo, que el kirchnerismo desendeudó porque efectivamente la deuda es el mecanismo, principal mecanismo de sujeción del patrón de acumulación nacional de la generación de excedentes nacionales al externo, digamos, a la economía externa, al patrón internacional de acumulación. Entonces el kirchnerismo, que tenía una lógica de consumo interno, de consumo nacional, digamos, lo que hizo fue transformar digamos, lo que trató de hacer fue reducir ampliamente el endeudamiento, como lo hizo Perón en su momento, quizá como lo hizo Irigoyen, porque entiendo que Irigoyen también bajó la deuda externa. Entonces, los populismos, digamos, por así decirlo, para tomar una palabra, digamos, académica, pero también muy peyorativa en otros ámbitos, tienen esa conjunción de, digamos, por un lado, aumento de salario, aumento de la participación del salario en el producto, disminución de la deuda externa, en el caso kirchnerista, disminución de los índices de desigualdad. Entonces, esa es, digamos, una lógica distinta, una experiencia distinta, con un pueblo con mucha más movilización que lo que encontró a la Argentina Menem después de unas fantásticas hiperinflaciones, fantásticas, digamos, zarpazos al pueblo. En este caso, el kirchnerismo no terminó con una crisis económica, terminó con a mi juicio, con tensiones muy grandes, pero que no derivaron en una crisis. Quizá la cuestión crítica ha sido la política de Macri, que ha impulsado una devaluación fantástica, el desempleo, digamos, y la transferencia de riqueza hacia los sectores más concentrados de la economía. José, realmente se dice, habla recién de populismo. La condición es de que existe el populismo, existe la derecha, que también, o el neoliberalismo, el nombre que queramos poner, parece una cierta inevitabilidad, los ciclos económicos, un tema que juega mucho en la política, ¿no? En estos temas también sociales, bueno, ya es una hora del reparto, ahora viene un poco el ajuste. ¿Cómo se rompe este esquema? ¿La izquierda qué piensa respecto para romper este esquema que siempre se vaticina que se va a terminar, pero no se termina, y aparece obviamente muy dolorosamente recurrente en la Argentina? Bueno, yo creo que lo primero es que no veo esa diferencia cualitativa entre reparto-ajuste, así como está planteada, ¿no? Yo creo que, evidentemente, creo que difiero en casi todo lo que se dijo recién. ¿Pero por qué? Porque más allá de las anécdotas, nosotros tenemos que ir a un análisis muy de fondo de si el régimen de acumulación, la forma de funcionamiento del capitalismo argentino, que surgió a partir del año 1976, que algunos lo llaman de valorización financiera, no, acá no es un problema de ponerse, pero claramente distinto al modelo sustitutivo anterior, claramente distinto. Si ese régimen de acumulación se rompió en el año 2001 o no, se rompió en el año 2003 o no. Yo creo que no. Obviamente, a lo largo del periodo del 76 para acá ha habido
distintos gobiernos y por lo tanto distintas políticas económicas. No fue lo mismo la política de Martínez de Hoz que la política de Surruil, la política de Surruil que la política de Cavallo, la política de Cavallo que la que surgió a partir del 2003, eso creo que estamos todos de acuerdo. Ahora, como alguna vez decíamos, en el balance entre rupturas y continuidades, yo creo que lo que tenemos es de fondo, estructuralmente, como usando un poco la expresión de Guillermo, estructuralmente muchas más continuidades que rupturas. Y si así no fuera, no podríamos explicarnos por qué puede venir un nuevo gobierno y con un decreto de necesidad y urgencia volver todo para atrás rápidamente, ¿no? O sea, cuando nosotros miramos que en la Argentina de hoy la Ley de Entidades Financieras de 1977 sigue vigente y no se la resuelve con una modificación por ahí de una Carta Orgánica del Banco Central. Cuando miramos como la apertura o el funcionamiento en general de la cuenta corriente de la balanza de pagos, sigue teniendo una característica común que viene desde esa época. Cuando vemos el elemento fundamental que tiene el dólar como casi, diríamos, un precio central de la economía, cuando vemos que, contando todo el periodo del 2003 para acá, efectivamente, después de haber salido del pozo aquel del 2001, los niveles salariales nunca lograron romper aquel piso que se había puesto a mediados de la década del 90, ¿no? O sea, cuando vemos que tenemos un 30% duro de trabajo en negro, cosas que efectivamente son las o la discusión sobre la industrialización en sí mismo, me parece que ahí está el punto, ¿no? Entonces sí, efectivamente, estos modelos, por otro lado, como pasó en 1982, como pasó en 1989, como pasó en el 2001, por nombrar solo los ciclos más duros, y como pasó un montón de veces en ciclos más cortos, tienen crisis que llevan, por así decirlo, a violentísimos ajustes agudos. Eso sí existe. Guillermo, muy brevemente, porque ya vamos terminando el programa, ¿cómo se rompe este tema, como dando continuidad a lo que estamos hablando, estas situaciones de ciclos permanentes de avance o por lo menos de condiciones sociales distintas con respecto a... Probablemente con cambios políticos, con transformaciones políticas. Y digo lamentablemente porque la burguesía argentina y su sistema de partidos ha ido perdiendo cada vez más el rumbo de lo que es la gestión económica. Si uno mira la gestión del peronismo, del primer peronismo, ahí había un esfuerzo de industrialización en base a mayor contenido nacional. Frondizi estableció con el capital imperialista, varias ramas de la industria argentina. Varias ramas de la industria argentina se crean con Frondizi. Y después eso desaparece, de manera que yo veo que sin un cambio en lo político es muy difícil que la Argentina o que Brasil, ¿no? Porque lo mismo pasa con Brasil, con el PT, con la derecha. Políticamente todos caminan para el mismo rumbo. Quisiera concluir mis palabras con dos reflexiones, una sobre un rasgo negativo del gobierno anterior, otra sobre un rasgo que puede ser positivo. La primera sobre la deuda externa, y yo creo que se pueden hacer muchas reflexiones sobre la política de desendeudamiento, muchas reflexiones. Yo creo que el kirchnerismo tuvo un orden de prioridades, que es cancelar con los acreedores, pero, repito, no voy a avanzar. Ahora, sí quiero decir que el desendeudamiento, y acá establezco una discrepancia con Sergio, el desendeudamiento fue un pelotazo en contra. Se quedaron sin divisas en el año 2012. Es decir, el desendeudamiento se hacía con divisas del Banco Central. Y en el 2012 la Argentina dejó de crecer y estableció control de cambios y estableció control de importaciones porque se le iban las divisas al Banco Central. De manera que eso es una cosa objetiva. Y
quiero sí mencionar un rasgo positivo, que es el siguiente. El proceso kirchnerista logra una recuperación incompleta del salario. Y eso, a mi ver, establece cierto piso que el gobierno no puede perforar en lo sustancial. No puede perforar sin grandes luchas sociales. En el primer semestre, porque ya que estamos hablando de semestres, yo creo que no han habido luchas sociales sustanciales a pesar de la brutal caída del salario real. Lo del 27 de abril en México y Paseo Colón fue muy importante, pero no han habido luchas sociales, y la burocracia sindical, Caló, Moyano, Barrio Nuevo, se aprestan a hacer una reunión para firmar un papel donde dice que la economía va mal, pero no hay una lucha social. Yo creo que este plan vería recortada muchas de sus aristas más peligrosas si el pueblo pudiera luchar. Bueno, muchas gracias. Gracias al panel. Perdona entonces a Eduardo Lucita, que está, según está viendo el programa, está esperando este lugar él. Y por supuesto este tema de debate. En Barricada TV, por suerte, estos debates se dan. Y más allá de este tipo de lucha de medios, existe Barricada TV. Así que bueno, gracias por este programa también de llevar adelante. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Thank you.